Bienvenidos a Mentoring Moments. Mentoring Moments es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesta por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un verdadero placer para mí dar la bienvenida a nuestro próximo invitado increíble, el señor Joshua Lee de First Light Studios. Bienvenido, Joshua. Encantado de estar aquí, Jason. Estoy muy emocionado de estar aquí y no puedo esperar para entrar en el contenido. Sí, yo también. Fuimos presentados por Karabab. Recientemente la tuve en el podcast y es una verdadera leyenda, además de que está publicando contenido increíble en LinkedIn. Así que estoy muy agradecido de que haya podido presentarnos. Totalmente. Y como hablábamos, Jason, también ayudo a marcas, fabricantes y dueños de negocios a escalar sus empresas. Así que nos especializamos en llevar marcas de 1 a 10 millones. Y muchas veces, como mencionaba, el cuello de botella no son necesariamente las tácticas de marketing, sino que es un problema de liderazgo. Por eso siempre digo que si quieres construir un negocio de 10 millones de dólares, primero tienes que convertirte en un líder de 10 millones de dólares. Así que estoy muy emocionado de hablar sobre todas las cosas relacionadas con eso. Me encanta, me encanta. Ahora bien, antes de que entremos en todo ese lado de las cosas y en First Light, lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, cuéntanos cómo llegaste siquiera a estar en este maravilloso mundo del comercio electrónico. Veo que has sido inversionista en marcas, gerente senior de cuentas, en agencias de marketing, has trabajado en gestión de productos, has sido asesor de negocios. Has hecho de todo en cuanto a ventas, marketing, desarrollo de marca y todo lo que hay en medio. Pero no veo necesariamente nada que de inmediato me haga pensar, Joshua va a fundar una agencia de desarrollo de marcas enfocada en Amazon y Walmart. Normalmente no miraría eso y lo asumiría automáticamente. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti para entrar en este mundo? Gracias. Sí, excelente pregunta. Todo comienza, obviamente, en nuestros orígenes, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Dónde crecimos? Así que mis padres en realidad emigraron de Corea. Y esto no lo verás en ningún lado en LinkedIn. Yo crecí en Alaska. Ellos se mudaron desde Corea, de las zonas rurales a Alaska, y se mudaron al norte, incluso a la parte más norte de Alaska. Y se mudaron porque uno de los miembros de mi familia estaba en el ejército o se casó con alguien. Mi tía se casó con un hombre del ejército. Y luego se fueron al norte de Alaska, donde él estaba destinado. Y con el tiempo, ahí fue donde terminó mi familia. Y mi papá conoció a mi mamá en Corea. Y luego yo nací en Alaska y crecí allí. Diría que en realidad crecí bastante pobre y ellos en realidad empezaron como emprendedores de restaurantes. Abrieron un restaurante, abrieron un hotel, pero ocurrieron algunas cosas y simplemente no pudieron recuperarse. Así que llegaron en los años 80 y en los 90 simplemente no pudieron recuperarse. Y para mí, al crecer, siempre vi a mis padres trabajar muy duro. Lo que también debes saber es que ambos son discapacitados. Así que yo tenía un montón de discapacidades físicas. Y por eso realmente los vi llevar sus cuerpos al límite. Y debido a eso me ayudó a volverme más ingenioso y me ayudó a ser emprendedor cuando era más joven. Necesitaba comprar cosas. Así que una de las cosas en las que realmente me metí fue en arreglar aparatos electrónicos rotos y venderlos en eBay allá por 2008. Por ejemplo, revisé mi cuenta de eBay, así que comencé en 2008. Y siento que eso es bastante temprano en el mundo del comercio electrónico. Y luego, cuando fui a la universidad aquí en la Universidad de Washington, de hecho, investigué cómo convertirme en vendedor de Amazon porque era una evolución de eBay. Pero en ese momento, creo que estaban regalando membresías gratuitas de Amazon si eras estudiante. Y sobre cómo vender en Amazon, era solo un bloque de texto y no era muy específico. Así que pensé, esto es demasiado difícil, no puedo hacerlo. Avanzando varios años después, ¿verdad? Mi primer trabajo fue en un grupo de inversión ángel en Seattle y luego terminé trabajando en un par de startups. Y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente quería dejar el rol de inversionista y pasar a un rol de operador para aprender cómo se construyen realmente estas cosas, cómo puedo realmente construir estas empresas. Así que lo siguiente fue que terminé trabajando en una excelente agencia aquí en Seattle. Después, avanzando muchos años más, ahora estoy entrando en mi 9º año haciendo trabajo relacionado con Amazon. Y tengo una agencia
Y si me hubieras preguntado, ¿es esto algo que haría hace 9 años? Definitivamente no. En ese entonces simplemente no había mucho contenido disponible. No se podía aprender tanto como se puede ahora. Ahora todo está en GBT y en YouTube, pero en aquel entonces era un mundo totalmente diferente. Supongo que esa es un poco mi historia. Creo que la lección número uno que aprendí, sin embargo, y la razón por la que estuve saltando entre tantas industrias fue porque siempre tuve un gran deseo de aprender y quería entender cómo hacerlo, pero creo que lo que pasaba era que no estaba siendo fiel a lo que realmente quería. Y simplemente estaba siguiendo lo que pensaba que otras personas o mis padres querían que hiciera. Así que esas decisiones tempranas de carrera se basaron en eso, en lugar de lo que hago ahora. Así que esa es la principal conclusión. Y creo que lo genial es que mientras puedas crear un plan de transición de 6, 12 o 18 meses, cualquiera puede empezar a hacer las cosas, la carrera que realmente quería hacer. Wow, no podría estar más de acuerdo. Y como esposo de una mujer asiática, mi esposa es mitad china, mitad vietnamita. Así que definitivamente puedo dar fe de mi aprecio y comprensión por la presión en la cultura asiática, de lograr, de ganar, de hacer lo que te dicen, de seguir las reglas, respetar y obedecer a tus mayores para no perder el honor. Definitivamente puedo, estoy completamente de acuerdo con lo que implica resistirse a eso, especialmente si tienes una verdadera pasión interna por hacer algo fuera de lo común, fuera de lo ordinario, no necesariamente lo que tus padres recomendarían que hicieras o de lo que se sentirían orgullosos. No se trata de convertirse en médico, ni en abogado, ni en ingeniero, pero si dices, mira, voy a crear una agencia para ayudar a las marcas de Amazon a tener éxito, la mitad del tiempo te van a decir qué es Amazon para empezar, así que esto es algo desafiante y creo que demuestra una verdadera pasión de tu parte el haber hecho lo que hiciste. Romper el molde, por así decirlo, y volverte realmente hiperindependiente. Y seguir tu pasión, eso es algo que respeto profundamente. Ahora, First Light Studios. Cuando vi ese nombre por primera vez pensé, oh, esta es una productora que crea contenido. ¿Son una empresa de videografía? ¿O esto tiene algún significado especial? ¿Tiene que ver con tu historia en Alaska, en la que la primera luz en América suele llegar primero a Alaska por su posición en el globo? ¿Sabes cómo se te ocurrió este nombre y qué pretendía representar? Absolutamente. Muy buena pregunta. De nuevo, First Light Studios en realidad surgió más por, aunque sí, el sol dura 24 horas en algunas regiones de Alaska. En realidad vino de mi deseo de poder ser un apoyo y de poder acompañar realmente a los clientes y a nuestros socios y ser una luz fresca, ser esa sensación que tienes cuando vives en Seattle durante el invierno y la primavera y solo ves 3 días de sol y finalmente ves el sol. Esa sensación, esa emoción que sientes de ahí surgió. Ahora, First Light Studios, viéndolo en retrospectiva, probablemente Studios no era lo mejor. Podría haber sido como First Light, agencia o algo así, es más creativo. Nosotros hacemos creatividad en términos de esa sensación, de evocar esa emoción y de entregar eso. Y acompañando a muchas de estas empresas. Porque realmente necesitan esa perspectiva fresca y necesitan apoyo, especialmente con la presión de márgenes que están enfrentando las empresas hoy en día. Y el personal ya está al máximo. Normalmente el personal está al máximo. Los líderes están al máximo. Todos son realmente buenos para llenar su tiempo. ¿Y cómo entramos nosotros para ayudarles a aliviar eso y también ser esa primera luz para su marketing, su canal de ventas en Amazon? Me encanta, me encanta. No, tiene todo el sentido. ¿Y están trabajando principalmente con marcas nativas de Amazon o están trabajando principalmente con, digamos, una marca DTC que quizás incluso ha tenido un éxito significativo en DTC? Quizás tienen tiendas físicas, quizás tienen presencia online, quizás tienen una tienda en Shopify, lo que sea que tengan. Y luego dicen, oye, mira, realmente queremos hacer esto de Amazon, queremos añadir el canal de Amazon. Y puede que seamos realmente buenos en esto de DTC, puede que seamos realmente buenos en esto del branding, e incluso puede que seamos bastante buenos en esto del marketing digital, ya sea desde una perspectiva de pago por resultados de contenido o de SEO, pero realmente no entendemos este juego de Amazon. Y sabemos que si no lo hacemos bien, vamos a caer en los rankings. No cumpliremos con las entregas a tiempo. Incluso podríamos ser vetados de Amazon porque Amazon es notoriamente implacable. Todo depende del desempeño del vendedor y de qué también cumplen con las promesas que hacen a sus clientes en cuanto a tiempo de entrega, disponibilidad de inventario, todas esas cosas.
Ellos establecen un estándar de confianza muy alto con sus clientes, es decir, con nosotros, los que compramos en Amazon, y por lo tanto, toda esa confianza comienza con los vendedores que ofrecen sus productos en la plataforma, ya sea 1P o 3P. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el grupo más grande de tus clientes? Normalmente trabajas con nativos de Amazon que más o menos conocen Amazon o creen que lo conocen, pero realmente no saben cómo avanzar. ¿No saben cómo multiplicar por 10 su rendimiento en Amazon, pasar de 1 millón a 10 millones? ¿O es más bien, oye, nos va bien en otro lugar, pero no tenemos idea de cómo empezar y dominar en Amazon? Absolutamente. Nos encantan los desafíos. Estas son preguntas excelentes. Básicamente, una parte fundamental de nuestros clientes, voy a retroceder un poco. Una gran parte de nuestra base de clientes tiene presencia omnicanal, ya sea en línea o en tiendas físicas. Así que ya están vendiendo, si están en el sector de hogar y cuidado personal, ya venden en Walmart, CVS aquí en Estados Unidos. Venden en Walmart. Puede que también estén en Costco. Trabajamos con ellos y también trabajamos con lanzamientos completamente nuevos, como por ejemplo con patentes, propietarios, personas que salen de Shark Tank. Pero parte de nuestro núcleo y filosofía es realmente acompañar y apoyar productos y empresas que están cambiando el mundo para mejor. Y así su producto es realmente útil. Volviendo a lo fundamental de los negocios, ¿cierto? Tienes una ventaja competitiva. Hay algo aquí que sea difícil de replicar. Tienes una competencia central dentro de tu empresa actual, ya sea rapidez para salir al mercado, más presupuesto para marketing, etcétera, etcétera. Todos estos son factores que consideramos antes incluso de aceptar a un cliente, porque para nosotros esos son aspectos muy importantes del negocio. Así que en cuanto a tu pregunta sobre si trabajamos con empresas consolidadas, nativas de Amazon, la respuesta es sí. La mayoría de nuestros clientes conocen Amazon a la perfección. Han estado en ese canal durante un tiempo. Obviamente Amazon es un actor muy grande. Creo que se acerca al 50% de la cuota de e-commerce en línea de EU, compartir y como aquí. Y eso es simplemente demasiado grande como para ignorarlo. En cuanto a cómo las empresas están abordando Amazon, varía según muchos factores. ¿Realmente están buscando ganar cuota de voz? Solo intentan ser líderes. Buscan que su marca sea la primera en la mente de los clientes. O tal vez son una empresa de propiedad privada. Quizás sí. El negocio total factura 10, 15 millones. Amazon representa 5, tal vez más. Es un canal significativo y la rentabilidad es realmente importante. Esas son dos tácticas diferentes que requieren entender el negocio que tienen y qué es lo importante para ellos y construir una estrategia y táctica. Eso realmente son un par de ajustes aquí y allá. Pero bueno, sí, Genial. Cuando empiezas a trabajar con una nueva marca, digamos que decides que sí, que es una buena opción. Sientes que eres un negocio sostenible en el sentido de que vas a poder soportar estas tormentas económicas que se presenten, vas a poder soportar los aranceles, vas a poder soportar un escenario similar al COVID, vas a poder soportar estas cosas. Tienes un modelo de negocio sostenible, tienes una cadena de suministro y pipeline sólido, tienes un desarrollo de nuevos productos, NPD sólido. Quizá tengas algunos SKUs estrella, algunos ASINs destacados que ya funcionan bien en Amazon. Así que sentimos que al menos tenemos las bases. No estamos empezando desde cero, no estamos tratando de construir un negocio desde aquí, ya lo has llevado hasta cierto punto y ahora necesitas ayuda. Poder escalarlo a algo 10, 20, 30 veces más grande de lo que es hoy. Y necesitas ayuda para navegar esas aguas de expansión y escalabilidad. Cuando llegas por primera vez, ¿cuáles son algunas de las cosas clave que analizas? ¿Les ayudas con sus rankings orgánicos? ¿Les ayudas con su marketing de pago y de rendimiento en Amazon, su marketing PPC en Amazon? ¿Les ayudas con la estrategia de ubicación de inventario en FBA? ¿Les ayudas con la introducción en el mercado, con nuevos ASINs o buscando oportunidades de expansión, buscando formas en las que puedas ayudarles a diferenciar aún más su producto en un espacio muy competitivo y saturado? ¿Cuáles son algunas de las palancas clave que intentas identificar desde el principio? Porque sé que he dirigido y construido agencias, así que sé que tienes que mostrar resultados bastante rápido para justificar tu existencia. Y luego cada mes, de alguna manera, tienes que seguir justificando tu existencia para poder seguir ganándote la confianza de tu cliente y que continúe viendo valor en trabajar contigo. Entonces, ¿cuáles son esas acciones típicas de resultados rápidos que sueles hacer para generar confianza con tus clientes? ¿Y cuáles son algunas de las estrategias a más largo plazo con las que necesitas ayudar a la mayoría de estos negocios para poder acertar y escalar a largo plazo?
Por supuesto. Voy a empezar con la estrategia a largo plazo. Esto es algo de lo que hablamos antes durante nuestra preparación, pero se trata de la parte de la consistencia. Es presentarse de manera constante, revisar tus números, hacer seguimiento y analizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo que funciona? ¿Y qué es lo que no estamos haciendo que no funciona y que ya no necesitamos hacer? Porque muchas veces cuando tienes un negocio de 1 millón, 5 millones, 10 millones, ya se ha recogido toda la fruta fácil. Así que, por ejemplo, contenido plus, tienda de marca, tener esas imágenes EBC, que tu recuento de vistas sea lo suficientemente alto para cualquiera de tus otros surtidos de productos. Por ejemplo, si tienes 100 SKUs, ¿verdad? Y los de abajo. 80 no tienen ninguna reseña. Todo eso es fruta fácil que normalmente ya no está disponible. Exacto. Así que en ese punto, esos son todos los aspectos en los que podemos ayudar. Y internamente seguimos una lista de verificación aquí y hay alrededor de 9 pilares. Todo comienza desde cero porque vemos el canal de Amazon como si estuvieras construyendo cualquier otro negocio. Necesitas las bases de margen de beneficio, ya sea que estés en Seller Central o en Vendor Central, lo necesitas. Asegurarte de que tienes un buen surtido, tu contenido, que tu presencia online está bien gestionada, que tus sistemas de publicidad están en funcionamiento, ya sea que uses PPC o DSP, asegurarte de que tienes objetivos y que estás haciendo seguimiento a esos objetivos. Si estás usando una agencia, ¿de qué son responsables? ¿Cuál es el ROAS, el tacos que quieres alcanzar, verdad? Y así sucesivamente la lista sigue y sigue. Y en el nivel más alto tenemos el aspecto estratégico, donde nos preguntamos, oye, en 12, 24, 36 meses, ¿dónde queremos estar? ¿Cómo establecemos esos números? ¿Y qué estamos monitoreando en cada etapa? Y creo que esa es el área en la que a muchas marcas les resulta muy difícil mantenerse al día, porque realmente, porque tienes que entender tu negocio de una manera muy gradual y más no significa mejor. Menos es realmente más. Y muchas veces nuestros clientes confían en nosotros para liberar su tiempo y que así puedan enfocarse en otros aspectos del negocio. Un ejemplo que puedo compartir es que a principios de este año lanzamos una marca que venía de Europa. Fueron vendor central durante mucho tiempo. Se olvidaron del negocio. Trabajaron a través de diferentes distribuidores en línea y simplemente dejaron que ellos vendieran en Amazon. Así que dijeron, oye, necesitamos hacer cumplir el precio mínimo anunciado, MAP, necesitamos recuperar el control de la marca, nuestras páginas se ven mal. Y ya sabes, nuestra tienda de marca no es la tienda de marca correcta, está enlazando a otros productos. ¿Cómo solucionamos eso? Así que probaron con un par de agencias diferentes. Y lo que se requiere es un entendimiento profundo de cómo funciona el catálogo de Amazon y el registro de marcas. Exacto. Y realmente, simplemente en cuanto a ese problema en particular, cada página de detalle de producto está vinculada a un ID de nodo de marca. Así que solo tienes que conocer esos pequeños detalles y contar con un equipo que una gran parte de nuestro equipo solía trabajar en Amazon. Yo no. Ellos solían trabajar allí durante 4, 5, 6 años en el equipo de catálogo, como gerentes de catálogo o gerentes de categoría. Y ahí es donde entra la receta secreta, donde podemos asegurarnos realmente de que esos listados se corrijan adecuadamente en muy poco tiempo. Pero incluso para nosotros, como agencia, todavía puede tomarnos de 2 a 3 meses enfrentar un problema en particular. Pero sí, volviendo a tu pregunta original, esa es una pregunta muy grande sobre tácticas a corto y largo plazo. Hay muchísimo en ese tema. Pero sí, ese es solo un ejemplo rápido. Esa empresa ahora, estamos en abril, ha tenido un crecimiento enorme. No puedo decir cuánto exactamente, pero arreglamos todo eso. Pusimos en marcha su tienda de marca y su página A+. De hecho, los llevamos de Vendor Central a Seller Central. Les conseguimos el registro de marca y logramos que todo se viera realmente bien. De hecho, creo que ganaron algunos premios en una de las ferias comerciales más grandes de su industria. Y sus ventas van a ser bastante sólidas este año, lo cual es un ganar-ganar para ambos. Pero sí, si hay alguna área en particular en la que quieras profundizar, porque esa pregunta fue muy amplia. Sí, creo que ese es un muy buen ejemplo. Y, ¿sabes cuánto de tu trabajo realmente requiere que seas, más que nada, un socio de responsabilidad?
porque yo, al igual que en mi trabajo de consultoría, no hago implementaciones. No soy una agencia. He construido y dirigido agencias. No volveré a hacer eso. No tengo ningún deseo de volver a construir una agencia. Realmente me encanta ser consultor independiente. Amigos, ustedes que están en la vida de agencia, es una vida dura, de verdad, es muy desafiante. Pasé muchos años en el mundo de las agencias y no tengo ningún deseo de volver a hacer semanas de 60 u 80 horas otra vez, pero una gran parte de mi trabajo de consultoría es simplemente decir, mira, soy un socio de responsabilidad. Muchas veces cuando entro, los proveedores, los fabricantes B2B, mayoristas y distribuidores con los que trabajo suelen tener una idea bastante clara de lo que necesitan hacer, pero lo que quieren ante todo es la cobertura de alguien externo que venga y les diga, sí, eso es lo que tienen que hacer y esta es la dirección que deben tomar. Y aquí están los pasos que vamos a dar juntos para llegar ahí y yo me aseguraré de que realmente cumplas con esos pasos y logremos ese resultado que estratégicamente has dicho que es la prioridad para el negocio. Así que creo que es casi como tener un entrenador personal, ¿verdad? Puedes ir al gimnasio 5 días a la semana, lo que sea, por tu cuenta, sin tener un entrenador personal. Y puedes ir y perder el tiempo y tal vez hacer solo 2 ejercicios cada día. Incluso podrías pasar 1 hora allí. Pero si no estás obteniendo los resultados que quieres, a veces se necesita tener un compañero que te haga responsable para asegurarte de que tienes el enfoque necesario para lograr el resultado que deseas. Y casi pienso en mí, en ti o en cualquiera que trabaje en este ámbito. Muchas veces realmente solo se requiere que nosotros tengamos el valor de decirle a nuestros clientes cuando su bebé es feo, porque eso es algo difícil de hacer, porque para estos dueños de negocios, su empresa es su bebé. Han puesto mucho esfuerzo, sudor y lágrimas en esto, y por eso internamente es difícil. Nunca he dicho que tu bebé es feo, pero yo sí. Pero es algo difícil, ¿verdad? Porque los equipos internos tienen miedo de perder su trabajo. Así que incluso si ven algo que está mal, muchas veces no se sienten lo suficientemente seguros como para poder decirlo, para poder escalarlo a la gerencia y decir, tal vez deberíamos estar haciendo esto en su lugar o tal vez deberíamos ajustar esto. Y por eso siento que como consultores o como agencia, muchas veces nos traen para ser los disruptores, para que puedan generar disrupción desde dentro y así no sean interrumpidos desde fuera. ¿Y cuánto sientes el peso de esa responsabilidad con tus clientes? Creo que definitivamente hay un peso en esa responsabilidad, pero todo se remonta a lo siguiente. Antes de aceptar a un cliente, tenemos que entender el negocio y cuáles son sus objetivos. Y muchas veces es en esa conversación preliminar donde salen a la luz muchas de las expectativas. Y es ahí donde, viniendo de un equipo experimentado que ya ha escalado marcas antes, podemos ayudarles a establecer o reajustar esas expectativas. Por ejemplo, hay una empresa con la que trabajamos en el pasado. Les estaba yendo muy bien. Simplemente los estábamos haciendo crecer. Un 20, 30% al mes, año tras año. Y fue simplemente siguiendo nuestra lista de verificación, rindiendo cuentas cada semana, teniendo un equipo que revisara todos los aspectos del contenido, de la publicidad, asegurándose de que realmente estuvieran presentes como debían. En Amazon semana tras semana, ¿verdad? Pero decidieron recortar el presupuesto de publicidad, que era un factor clave para ayudar a su 80% inferior de el catálogo, sus productos. Normalmente los 10 o 20 principales generan el 80% de las ventas. Así que parte de una estrategia que tomamos es, oye, ¿cómo podemos realmente agregar más productos a esa lista? Y la mejor manera de hacerlo es a través de la publicidad y haciéndolo de una forma rentable. Y ellos dijeron, oye, vamos a recortar este presupuesto de manera muy drástica. Así que, bueno, solo quiero que sepas que ya no vas a experimentar el mismo crecimiento que antes. Pero yo diría que para esa empresa fue una conversación difícil porque estábamos justo en medio de negociar cómo iba a ser el próximo año y ellos habían establecido metas y nosotros dijimos, oye, probablemente eso no sea realista. Y lo que pasó fue que no pudieron alcanzar esa meta y terminaron dejándonos. Y luego al año siguiente regresaron y dijeron, oye, queremos volver a trabajar con ustedes. Así que tuve que tener otra conversación difícil con ellos y decirles, oye, hay ciertas expectativas y ciertos requisitos que necesitamos para poder ayudarlos a rendir. Ese es solo un ejemplo. Y una lección que he aprendido es que las palabras tienen poder y debe haber responsabilidad de ambas partes. En una asociación, ¿verdad? Cada vez que trabajas con alguien, cada vez que decides hacer negocios juntos, estás haciendo un acuerdo mutuo.
Y al menos yo creo que mis palabras deben ser respetadas tanto como las tuyas. Y que no hay, en cuanto a, por ejemplo, nuestra organización, tratamos de mantenerla lo más horizontal posible para que todos sean accesibles. No importa de dónde vengas, dónde estés, tu voz es respetada y valorada. Así que bueno, esa es solo una pequeña historia, solo en cuanto a las expectativas. Pero respondiendo a tu pregunta original, sí, hay un peso en cuanto a eso. Estas empresas dependen de nosotros para alcanzar ciertos objetivos, algunas metas de ventas que establecen. Muchas veces tienen que rendir cuentas ante una junta directiva, así que los ayudamos pensando qué necesitan para tener éxito. Nos ponemos en el lugar del cliente, ya sea el dueño del negocio, el responsable de Amazon, el responsable de Walmart, el líder de e-commerce, quien sea. Y habiendo estado en esos roles antes, también conozco la presión. Ellos la experimentan y muchas veces tienen familias. Muchas veces no solo piensan en cómo hacer que el negocio o la marca gane más dinero, pero cómo mantengo mi trabajo, cómo puedo brillar. Y por eso es parte de lo que también trato de hacer y de enseñar a mi equipo. Oye, ¿cómo puedes ofrecerles cosas que no están pidiendo, pero que les serán útiles y les ayudarán en su trabajo? Sí, es un ejemplo rápido. Y creo que eso es algo en lo que cualquiera puede pensar. Oye, ¿cómo puedo simplemente poniéndome en el lugar de la otra persona por un momento, aportar una perspectiva mucho mayor y humanizar un poco más toda la experiencia? Sí, creo que la empatía es un superpoder, es lo que siempre digo. Y no podría estar más de acuerdo. Creo que la empatía es lo que realmente distingue a los grandes líderes de nuestra industria de los líderes promedio. Creo que la empatía, tanto hacia los equipos, las familias, como hacia las agendas que tienen, agendas personales, agendas profesionales, etcétera. Creo que tener empatía por eso es la forma en que nos conectamos, es la manera en que construimos una conexión humana, ¿verdad? Y eso es lo que genera confianza. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y cómo piensas acerca de las grandes disrupciones del mercado como los aranceles? Tengo que entrar en los detalles de los aranceles, pero me refiero a grandes disrupciones del mercado, disrupciones mayoristas del mercado en general. ¿Y cuánto de tu base de clientes? Sé que dices que trabajas con proveedores 1P, proveedores 3P, y tal vez hablemos un poco más sobre lo que eso significa, porque puede que parte de mi audiencia no haya escuchado esa terminología antes. Puede que no hayan escuchado antes el término vendedor central. Puede que no hayan escuchado antes el término seller central. 1P, según tengo entendido, es básicamente que vendes directamente a Amazon y luego ellos venden al cliente final. Así que Amazon es tu cliente en un escenario 1P. Integras tus productos a través de Vendor Central. Amazon realiza sus pedidos contigo a través de Vendor Central y luego tú les envías los productos directamente a ellos. O que en algunos casos puedes estar enviando en nombre de Amazon en un escenario de dropshipping al cliente al que ellos le han vendido. Y luego está 3P, que básicamente significa que eres simplemente otro participante del marketplace donde publicas tus propios productos al precio que tú determines. Un último detalle sobre Vendor Central. Amazon es quien fija el precio de venta al público de ese producto, mientras que en un escenario 3P vendes los productos directamente a través del marketplace de Amazon. Tú estableces el precio, tú determinas los márgenes que necesitas obtener. Ahora bien, obviamente Amazon tiene una gran influencia en eso porque en cierto modo ellos dictan los precios para asegurarse de tener el precio más competitivo en línea para cualquier producto que vendas. Pero también tenemos otra bifurcación que está ocurriendo, no solo 1P versus 3P en Amazon, y hay algunas marcas que son híbridas, es decir, venden en ambos, sino que también existe esta bifurcación entre el Amazon regular y Amazon Business. Y Amazon Business es el lado B2B de Amazon. Entonces, ¿cuántos de tus clientes están aprovechando Amazon Business? Porque recientemente has habido bastantes historias sobre Amazon queriendo completar categorías para ventas B2B que actualmente no atienden o en las que no tienen una gama realmente amplia y quieren trabajar con más proveedores B2B que puedan suministrar a escala a compradores empresariales. Y esto es algo sobre lo que Amazon ha hecho mucho ruido. Es un área en la que trabajo muy de cerca dentro del espacio B2B, así que me encantaría conocer tu opinión sobre 1P, 3P, retail versus B2B. Por supuesto. Creo que si eres un fabricante que tradicionalmente ha vendido utilizando, por ejemplo, Staples o cualquier producto que compren los gerentes de oficina, Amazon Business va a ser fundamental para ti. Porque realmente solo hay dos jugadores. Creo que son Staples y Amazon Business, ¿verdad? Si quieres usar tu tarjeta corporativa y comprar productos para el espacio de oficina.
y quieres un portal donde puedas ver una enorme variedad de productos, selección y disponibilidad, ¿verdad? Son Staples y Amazon Business. Desafortunadamente, todos los demás han cerrado. Así que esa es lamentablemente la desafortunada realidad. Tienes que estar ahí. Creo que la otra parte es algo que en cuanto a Amazon Vendor Central, ¿sabes? Ahí es donde, como mencionaste, le vendes directamente a Amazon. Y si no lo haces, si no tienes esa relación, en este momento probablemente no lo conseguirás a menos que demuestres un gran volumen de ventas en Seller Central, como un crecimiento rápido. Si no tienes una tasa de crecimiento del 1% superior, no vas a recibir la invitación ni podrás hacer el cambio. Y si ya tienes una cuenta existente, si no eres lo suficientemente grande en una categoría, porque Amazon compra a un precio de costo determinado, y digamos que tienes, no sé, cuadernos y el precio de lista es de $10. El precio de costo de Amazon es, digamos, basado en, ellos empezaron a comprarte en 2010, su precio de costo es de 2,50. Eso no va a subir. Así que muchas veces la discusión se convierte en, ¿deberíamos pasar a Seller Central? Simplemente ignorar el negocio de vendor central. ¿Obtenemos más margen de beneficio allí? Porque ahí podemos controlar nuestro precio de lista. Tenemos muchas más palancas de control. Podemos controlar cuánta inventario tenemos disponible en stock, porque a veces Amazon no compra mucho. Y simplemente se quedan sin stock porque todo está impulsado por algoritmos. Entonces esperan que envíes directamente desde tu inventario. Quieren minimizar la cantidad de stock que mantienen y que envíes directo al cliente de ellos. Exactamente. Hay muchos contracargos, muchos acuerdos de cooperación diferentes. Y no sé si el año siguiente vas a recibir un aumento de precio y así sucesivamente, pero lo que sí quería señalar es que para los fabricantes y propietarios de marcas, hoy en día la verdadera guerra es en realidad sobre dónde mantienes el inventario. Así que ahora mismo los jugadores más grandes son Amazon y luego Walmart, que está bastante por debajo, pero son los actores dominantes. Y la batalla durante los próximos 5 a 10 años va a ser, ¿a quién priorizas para establecer el inventario? ¿A quién priorizas en cuanto a tu canal de publicidad? Porque Amazon quiere esa disponibilidad. Cuando buscas aspirina, ellos quieren que Amazon tenga todas las opciones disponibles, porque así se crea una situación de fidelidad. Son un mercado. Así que de ahí proviene el valor. Como fabricante, como propietario de una marca, en realidad tienes control sobre dónde colocas. Tendrás control en el futuro. Quizás no ahora porque Amazon tiene una cuota de mercado tan grande, pero en el futuro eso es algo en lo que pensar. Tienes poder en eso, como colectivo. Y es solo algo para reflexionar. Pero sí, en cuanto a una cosa que aprendí, es que ya sea que elijas Amazon Vendor Central, Amazon Seller Central, o incluso decidas dejar el negocio de Amazon y permitir que los distribuidores se encarguen de eso, hoy en día, los contratiempos y desafíos que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas, con los aranceles o el aumento de los costos logísticos, el aumento de los salarios, etcétera, etcétera. Esos contratiempos y desafíos son oportunidades para crecer como líder. Y al menos eso es algo que he aprendido. Y si quieres construir un negocio de 10 millones, 50 millones, 100 millones de dólares, primero tienes que convertirte en ese líder de 10, 50 o 100 millones de dólares. Y los líderes, ellos abordan los desafíos de manera muy diferente, sean pequeños o grandes. Y muchas veces los enfrentan de frente. Piensan de manera muy táctica y sin emociones sobre qué hacer al respecto. Marcan el rumbo y si funciona, bien, si no funciona, cambian de rumbo. Pero creo que los problemas que la gente está experimentando ahora, los dueños están experimentando ahora, realmente no es diferente a cuando experimentas un problema personal. Hace aproximadamente un año pasé por algo personal. Fue algo enorme, probablemente una de las 5 cosas más difíciles por las que he pasado. Y no es diferente, ya sea un problema personal, un problema de negocios, un problema de relaciones, un problema financiero, ¿verdad? Se trata de cómo te levantas, desarrollas nuevas habilidades y ves la situación de manera diferente desde otro punto de vista. Y solo acéptalo, abrázalo, haz algo al respecto y luego sigue adelante y mantente constante. Así que eso es algo que he aprendido.
Estoy mejorando en eso y es algo que recomendaría mucho. Creo que los líderes fuertes ya están enfrentando problemas. Sí, me gusta contextualizar esto a través de la perspectiva de los generales en tiempos de guerra versus los de tiempos de paz, ¿verdad? Cualquiera puede ser un general en tiempos de paz. Cuando todo fluye fácilmente, cuando las cosas van bien, cuando el negocio prospera, cuando la economía está en alza, cuando las tasas de interés están bajas, todos están contentos, champán, cocaína, todos están felices, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí cuando necesitas un general de tiempos de guerra o cuando necesitas ser capaz de convertirte y adaptarte para ser un general de tiempos de guerra. Es en ese momento, es en ese momento cuando la experiencia realmente cuenta. Es ahí cuando haber pasado por un par de recesiones, caídas importantes del mercado, tal vez incluso la liquidación de un negocio o haber lidiado con un empleado que quizá te robó o que se llevó tu propiedad intelectual y luego fundó un negocio competidor o cualquier otra situación similar. Creo que la adversidad es lo que construye la resiliencia y la fortaleza. Creo que de lo fácil se aprende muy poco. En los tiempos fáciles, una marea creciente levanta todos los barcos, ¿verdad? Así que realmente si el mercado va hacia arriba y a la derecha, todos son genios de la bolsa cuando el mercado va hacia arriba y a la derecha, ¿no? Es en momentos como el de hoy, los que tenemos manos de diamante como yo, que hemos visto, yo no he vendido ni una sola acción estadounidense. Equidad, no he vendido absolutamente nada durante el último mes de volatilidad en el mercado. De hecho, estoy comprando más y seguiré comprando más, porque la realidad es que ya he visto esto, ya he visto esta jugada antes, he visto este resultado antes. Tengo 50 años. He podido ver, he podido observar muchos años de oscilaciones del mercado. He podido observar muchos años de oscilaciones económicas. En 2008, en realidad, la primera fue la caída de las .com. Yo estuve allí para eso, y luego, por supuesto, la crisis de 2008, y luego, por supuesto, el COVID, y ahora esto y muchas otras caídas menores entre medio en varios países, porque crecí en Estados Unidos, viví en Nueva Zelanda casi 30 años, y ahora llevo 3 años y medio viviendo en México, y he viajado extensamente por el mundo, así que no lo he visto solo desde una perspectiva centrada en Estados Unidos. Así que mi consejo en relación a esto es, mientras más viajes puedas hacer, más comidas puedas probar, más personas de diferentes culturas puedas conocer, más lugares en los que puedas vivir, más experiencia global puedas adquirir, sin importar cómo la consigas, mejor estarás. Eso aporta un contexto esencial a cada decisión empresarial que te verás obligado a tomar en el futuro. Y si solo tienes una mentalidad cerrada, con una única forma de ver las cosas, te vas a perder cosas. Y no estoy diciendo que no te vayas a perder cosas si eres más internacionalista. Aún así te las perderás, pero serás capaz de anticiparte mejor y tus habilidades de reconocimiento de patrones mejoran cuanto más patrones eres capaz de ver con el tiempo. Y creo que eso es lo importante para mí. Eso es lo que convierte a alguien de ser un general en tiempos de paz a un general en tiempos de guerra. Absolutamente. 100%. Necesitas esas repeticiones en las que estás sufriendo, estás en el fuego, estás en el dolor, ¿verdad? Y es ahí donde primero tomas la decisión en tu mente de levantarte. Creo que hay mucho poder simplemente en tomar la decisión y proclamarlo y decir, oye, esto no va a llevar a la quiebra al negocio o esto no nos va a cerrar o mejor aún, vamos a superar esto. El primer paso, creo, es simplemente tomar esa decisión. Así que tienes toda la razón. Estoy 100% de acuerdo. Diría que no siempre he tenido manos de diamante como tú, pero estoy aprendiendo. Sí, sí, el miedo. Te digo que es algo poderoso, ¿verdad? Es algo muy poderoso. Especialmente cuando ves que tu portafolio se reduce a la mitad y piensas, oh, vaya, está bien, pero ¿cuál es la idea? Elegir replantear las cosas. Esa es mi metodología preferida para tal vez cambiar la mentalidad, cambiar la actitud. ¿Cómo puedo replantear esto? Y si algo que compré, y de todos modos la mayoría de mis inversiones están en índices, así que ya he reducido mucho el riesgo estando en índices, pero porque yo no creo que la mayoría de la gente pueda ganar eligiendo acciones individuales. Hay cientos de índices entre los que puedes elegir también. Y entonces la realidad es que creo que si algo era bueno para que yo lo comprara hace 2 meses, si hoy está un 50% más barato, como si fuera a la tienda y la comida estuviera un 50% más barata hoy que hace una semana, estaría celebrando. ¿Estaría feliz? ¿Por qué sería diferente si el mercado de valores entra en oferta con un 50% de descuento? ¿Por qué no miraría eso y pensaría así? Con el tiempo, desde el inicio del S&P 500 ha promediado un 11.8% de ganancias anuales.
Así que la realidad es que eso es durante un periodo de tiempo realmente largo. Así que la ley de los promedios dice que probablemente va a volver a la media. Así que en los últimos 2 años, 23 y 24% de su vida, en los últimos 2 años, ridículo. Eso nunca podría seguir así, ¿verdad? Pero probablemente va a volver a la media, alrededor de un 11.8% anual. Así que, a menos que necesite vender mañana para poder alimentarme, en cuyo caso, probablemente no deberías tener tu dinero en el mercado de valores. Si necesitas sacarlo para poder alimentarte, probablemente no deberías estar en el mercado de valores en primer lugar. Y entonces para mí es como, si baja de precio, si veo mi portafolio y está un 25% abajo, entonces puedo comprar más con un 25% de descuento. Y así es como lo veo, y así es como lo contextualizo en mi mente, para no entrar en pánico ni volverme loco. Pero veo a personas, tienes que crear estas cosas. Primero que nada, se necesita un conocimiento increíble de uno mismo. Y se necesita la capacidad de decir qué tipo de marcos mentales necesito usar para lidiar con esto. Mi estado mental, emocional y, en muchos casos, espiritual, qué tipo de tácticas necesito aprovechar para poder abordar mi estado en cualquier momento. Y al poner esas herramientas en tu caja de herramientas, es como decir, ok, ya he pasado por esto antes, sé cómo me voy a sentir emocionalmente. ¿Qué tipo de cosas puedo poner en práctica para asegurarme de no tomar decisiones impulsivas o irracionales en el calor del momento? Y que tome una decisión muy meditada en el calor del momento. Eso es cierto en los negocios, en las inversiones, en las decisiones familiares y en casi cada decisión que tomamos en la vida, ¿no es así? Absolutamente. Sí, fue mucho lo que dijiste. 100%. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en cuanto a ese crecimiento del que estamos hablando, ¿verdad? Y Bueno, un negocio, este es mi dicho, ¿verdad? Esto es, y probablemente estoy seguro de que lo he leído en algún lugar, en algún momento. No creo que yo haya inventado este dicho, pero la realidad es que un negocio nunca puede crecer más allá del crecimiento de su líder. Esa es la realidad, o el liderazgo. Así que un negocio nunca, jamás superará el crecimiento de la persona que lo lidera. Y por eso la realidad es que nosotros como líderes, como emprendedores, como personas que tenemos equipos, miembros del personal, el sustento de las personas depende de que sigamos aprendiendo y mejorando para poder ayudar a guiar nuestro negocio a través de fases de crecimiento, etapas, eras, temporadas, como quieras llamarlo, ¿verdad? Así que la realidad es que si no estamos creciendo y no estamos mejorando como líderes, entonces es muy poco probable, a menos que estemos dispuestos a aceptar críticas externas bastante duras y un liderazgo externo. Pero la realidad es que puedes subcontratar tácticas, pero no puedes subcontratar la estrategia. Esa es la realidad, ¿verdad? Y entonces, si no tienes una visión de lo que quieres que sea y haga tu negocio en el mundo, nadie más puede darte esa visión. O la tienes o no la tienes. Y ahí es donde personas como tú y yo podemos intervenir y podemos ayudar a esos líderes a lograr esa visión con nuestro apoyo. Pero si no tienen la visión, todo debe empezar por ahí. absolutamente. Sí. Y yo iría incluso un paso más allá. No solo no se puede subcontratar la estrategia ni las tácticas para la ejecución, sino que tampoco se puede subcontratar el liderazgo. Porque siempre habrá personas observándote cualquier oportunidad. Y lo más grande que estoy viendo hoy en día es la falta de estándares y la falta de mantener a las personas responsables de esos altos estándares. Porque si quieres rendir a un alto nivel y realmente ser el líder en una categoría, tienes que actuar de esa manera y tienes que mantener esos estándares. Solo un ejemplo personal rápido. Recuerdo que cuando estaba en la universidad me reuní con el papá de un amigo que conocía y tocamos un poco el tema espiritual. Así que esta va a ser una de esas historias. Pero este papá decía que todos los días al llegar a casa del trabajo veía a su vecino, ¿verdad? Su vecino era un hombre mayor, gruñón. Decía, vamos a llamarlo Bob. Le decía, hola Bob. Y no respondía nada, ni siquiera lo miraba. No lo reconocía. Y eran vecinos. Y él vivía en Portland, Oregón, en una zona de allí. Y esto continuó durante años. Esto siguió durante 3, 4, 5 años. Y una cosa sobre ese amigo es que de hecho creo que en ese momento trabajaba en una organización sin fines de lucro. Era una organización sin fines de lucro basada en la fe. Y yo soy seguidor de Jesús, ¿verdad? Me encantan los principios que él enseña. Trata a los demás tan bien como te tratas a ti mismo. Esas son cosas en las que siempre trato de mejorar y superarme. Pero yo sigo a Jesús y él también.
Y básicamente lo que pasó es que durante un periodo de 10 años, este hombre mayor observó a este tipo pasar por altibajos en la vida con su familia. Ahora sus hijos ya son adultos. Incluso puede que su perro haya muerto, ¿verdad? Y entonces, de repente, Bob sale a la puerta de su casa, toca y dice, no sé qué es lo que tienes, pero hay algo especial en ti. Hay algo especial. Yo creo, obviamente, él quería. Y entonces el tipo que yo conocía le dijo, oye, déjame decirte quién es esa persona especial. Es Jesús. Pero incluso más allá de eso, creo que lo que vio fue el liderazgo que demostró durante los momentos difíciles. Creo que hubo momentos en los que casi perdieron su casa y ocurrieron otras cosas en su vida. Y ese hombre mayor, desde afuera, pudo ver cómo él manejaba la situación, cómo trataba a su familia, cómo era capaz de hacerlo, de llegar a casa aunque tuviera muchas cosas encima y estar presente para sus hijos. Y en ese mismo sentido, creo, con esa misma actitud, creo que los líderes que estamos viendo y que lo están haciendo bien están presentes para su equipo, están presentes para sus clientes. Aunque las cosas sean difíciles, están presentes de diferentes maneras. Están diciendo, oye, esto está mal, pero podemos con esto. Y en cuanto a las tácticas que aprendes, como técnicas de respiración o formas de cambiar tu punto de vista, esas son cosas que aprendes con el tiempo. Pero creo que simplemente en cuanto a las estrategias y tácticas y simplemente el hecho de practicar una y otra vez, eso definitivamente es cuestión de experiencia. Pero la experiencia comienza hoy. Es una decisión. Cuando te enfrentas a algo difícil, lo ves como una oportunidad de aprendizaje. Te preguntas, oye, ¿cuál es el regalo aquí? ¿Cuál es la oportunidad aquí? O dices, pobre de mí, esto apesta, ¿qué está pasando? Sí, no hay duda de eso. Me gusta decir y me gusta pensar siempre en mi mente. La vida sucede para mí, no a mí. Y si realmente puedo creer eso en lo más profundo de mi corazón, entonces todo va a salir bien. Porque o aprendes o ganas, ¿verdad? No podría estar más de acuerdo. El negocio es un viaje de aprendizaje. Te hará aprender, te obligará a aprender más sobre ti mismo de lo que tal vez alguna vez quisiste saber. Te obligará a mirar esas partes profundas y oscuras de ti mismo que tal vez querías mantener ocultas. Pero no podría estar más de acuerdo. Creo que señalas algunos puntos muy buenos ahí. Y creo que tener empatía por nuestro equipo, tener empatía por nuestros clientes, tener empatía por nuestros socios de manufactura, etcétera. Porque te digo, no importa lo difícil que creas que lo tienes, siempre hay alguien en el mundo que lo tiene mucho peor que tú. Así que creo que tener ese gen de la empatía y cultivar y forjar ese gen de la empatía con el tiempo, creo que es una habilidad y un rasgo de carácter realmente importante para desarrollar a lo largo del tiempo. No hay duda de eso. Ahora mira, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, esta hora realmente ha volado. He disfrutado nuestra conversación, he aprendido de ti. ¿Cuál es la mejor manera para que la gente se ponga en contacto contigo? Si quieren hablar sobre todo este tema de Amazon, Walmart, si quieren hablar sobre los servicios que ofreces, cómo haces lo que haces, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo? ¿Es por LinkedIn? ¿Es a través de tu sitio web? ¿Cómo contactarte? Sí. Lo que también quería ofrecer es que tenemos un manual interno que hemos desarrollado con nuestros 9 pilares. Es una lista de verificación sobre cómo operamos realmente. Encontramos oportunidades y mantenemos la consistencia al construir un negocio en Amazon. Tenemos ese manual. ¿Sería útil ofrecerlo a tu audiencia si están interesados? Eso sería increíble. Voy a pedirte el enlace. Puedes enviarme el enlace y yo lo pondré en las notas del episodio para que la gente pueda hacer clic y obtenerlo desde allí. Pero en cuanto a contactarte directamente, ¿LinkedIn es la mejor opción? Puedes conectarte conmigo en LinkedIn. En realidad soy un poco más receptivo en Ichi, en Instagram. Instagram, wow, increíble, genial. Sí, simplemente me buscas como One Joshua League, ONE. Tienes que deletrearlo. Joshua Lee también estaría encantado de enviártelo. Si solo me envías un DM con Edge Playbook, también te lo enviaré. Estará en las notas del episodio, pero así es como la gente puede encontrarme y obtenerlo también. Y por supuesto, también pondré un enlace a tu sitio web, FL Studios website, y pueden contactarte por ahí también. Ahora, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, este es el momento en que puedo cambiar los papeles. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta, la que quieras. Puede ser personal o profesional. Señor Joshua Lee de First Light, ¿cuál es su pregunta para mí hoy? Supongo que me encantaría preguntar, ¿cuál es una cosa con la que estás lidiando personalmente o con la que has lidiado en el pasado, donde realmente tuviste que profundizar y
decir, oye, ¿esto es algo que voy a asumir y a lo que voy a enfrentarme? ¿O voy a dejar que esto surja? Algo así como esta diapositiva. Me encantan las preguntas personales. Mira, el COVID fue para nosotros. Para quienes no lo saben, Nueva Zelanda fue uno de los países con más restricciones en todo el mundo durante el COVID. El gobierno salió y dijo abiertamente, si eliges no vacunarte, tendrás mucha menos libertad en el futuro que quienes elijan vacunarse. Mi esposa y yo no nos vacunamos, nunca lo haremos. Elegimos hacer las cosas de manera holística, elegimos tomar el camino de la salud natural, elegimos fortalecer el sistema inmunológico naturalmente, como siempre. He estado tomando vitaminas y todo tipo de suplementos y lo hago desde que era un niño pequeño porque mis padres también estaban interesados en la salud natural. Así que sin duda hubo una enorme presión social y gubernamental durante ese tiempo para vacunarse. Creo que más del 90% de los neozelandeses recibieron al menos una dosis. Así que sin duda fue una presión social enorme. Durante más de 2 años no pudimos ir a restaurantes. Solo podíamos ir a un máximo de 15 kilómetros de nuestra casa. Había una presión increíble, una presión de grupo increíble. Presión gubernamental. No podíamos viajar, no podíamos salir del país. Ni siquiera podíamos volar con Air New Zealand porque Air New Zealand exigía prueba de vacunación incluso para subir al avión. Pero creo que aquellos de nosotros que teníamos un sistema de creencias realmente fuerte en este tema, ahora hemos sido reivindicados. Y creo que mucha de la verdad está empezando a salir poco a poco sobre los peligros de esas vacunas y sin duda las personas que están lidiando con consecuencias de salud a largo plazo por haberlas recibido. Así que para nosotros personalmente eso fue probablemente una de las cosas más desafiantes por las que he pasado en mi vida fue resistir durante más de 3 años. Tuvimos que resistir esa presión total, publicidad en nuestra cara, no poder ir al supermercado, tuvimos que hacer pedidos en línea y recogerlos. Ahora, cuando lo pienso, la cantidad de propaganda con la que fuimos bombardeados durante ese tiempo, durante 3 años, constantemente, el impacto fue tan amplio. Mi esposa y yo nos casamos durante el COVID, solo podíamos tener un máximo de 10 personas en nuestra boda. Tuvimos que posponer nuestra recepción durante 9 meses hasta que todo se calmó y pudimos invitar a la mayoría de nuestra familia. Fue como si el impacto hubiera sido severo. Pero fue severo, y el hecho de que nos mantuviéramos fieles a nosotros mismos durante ese tiempo es algo que, al recordarlo, me llena de un inmenso orgullo. Absolutamente sí. Mis respetos por haber hecho eso. Y esos fueron tiempos locos, sin duda. Sí, el mundo estaba muy dividido y todavía lo está. Siento que ahora es menos. Bueno, tal vez no lo sé. Lo fue. Había opiniones y puntos de vista muy polarizados, basados en lo que los medios lograron sembrar en la sociedad. Solo a través de los titulares, los encabezados y todos los mandatos que surgieron de eso. También quiero que sepas que yo tampoco me vacuné. Y fue una decisión personal. No creo que haya pasado por momentos difíciles como tú, porque tuvimos un bebé cuando todo empezó. Así que, en parte fue como, simplemente no lo vamos a hacer porque de todas formas estamos en casa y mamá está amamantando, así que no sabemos. No estaba recomendado. En cuanto a eso, no me sentía cómodo de poner un método que no ha sido probado tradicionalmente y no conozco la ciencia detrás de eso, pero solo sé que lo aceleraron a través de la FDA, el proceso. Y ni siquiera creo que hayan hecho pruebas en humanos, pero es tu mirada lenta. La mía es una opinión rápida al respecto. Gracias. Felicidades también por mantenerte firme en tu decisión y parece que tienes hijos sanos y felices. Así que eso es todo lo que podemos esperar y por lo que podemos rezar. Felicidades. Realmente he disfrutado la conversación. Voy a dejar toda tu información de contacto en las notas del programa y no puedo esperar para volver a hablar contigo pronto. Gracias por tu tiempo. Si quieres recibir mentoría gratuita de Jason, entra a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Get Mentors by Jason.